Ahí lo pillé. Capítulo 25. ¿No? Lucas, capítulo 11. ¿Estamos allá todos? Lucas, capítulo 11. Ahí quedamos la vez pasada. Y hoy día vamos a aprender, estudiar de los versículos 40 al 54, o si quieres del 40 hasta el final, para terminar entonces el capítulo 11. Y el tema de hoy se llama "Pero el Señor mira el corazón". Y es una frase que le dice Dios a Samuel, pero Jehová mira el corazón, no lo que miran los hombres. Ahí se recuerdan, ¿no? Dice el texto así. Vamos a partir del 38, Lucas 11, 38, para tener el contexto. El fariseo, cuando lo vio, está hablando de que vio al Señor Jesús, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Que tenemos que el fariseo había invitado a Jesús a una comida. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. No fue nada lo que le dijo el Señor comenzando la reunión, ¿o no? Seguimos un poco en el contexto. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan, no? ¿Camino a dónde va? Son los últimos meses de su vida y Él ya dejó de hacer ministerio en el norte, en Galilea, y va hacia el sur, camino a la cruz. Se va a demorar un tiempo, pero en esa etapa de su vida está, ¿ok? Estos son, por decirlo así, los últimos tiempos, que no necesariamente son los últimos días, son tiempos un poco más largos, donde va a hacer bastantes enseñanzas y justamente dado el tiempo en que está aconteciendo todo esto, que es el último tiempo en que el Señor va a estar en la tierra, las enseñanzas van a ser a veces bastante crudas, poco adornadas, quizás, como esta. ¿Sí? Va a una casa, lo invitan a almorzar, ¿y qué dice? ¿Por qué le dijo eso? Porque ellos están mirando lo de afuera y no el corazón. ¿Y cómo dijimos que íbamos a llamar el tema hoy día? Que el Señor, ¿qué es lo que mira? El corazón. Y esa frase, les dije, la dijo Dios a Samuel acerca de qué rey? David. ¿Sí? Porque el que le antecedió, Saúl, era un tremendo tipo, grande, fuerte y todo, sobresalía sobre todas las cabezas de los demás porque era más alto, etc. Y nadie esperaba que un rey físicamente como David fuera rey. ¿Qué esperaba la gente que fuera el rey? Imagínense que nosotros somos una monarquía y nos rige un rey, va a haber cambio de rey. ¿Qué esperamos? ¿Cómo tiene que ser ese rey? ¿Rubio, ojos azules? ¿Sí? El tipo tiene que saber muchísimo, ¿no? Y vamos a empezar a ponerle condiciones. Más perfecto que el rey no puede haber. Pero muchas veces esas condiciones uno las puede aparentar, sobre todo cuando está en campaña. Y no vamos a entrar en el tema político, pero lo vemos mayoritariamente ahí. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué espera Él del rey? Que sea un hombre conforme a su corazón. ¿Y eso se ve o no? No necesariamente. ¿Cómo esperamos nosotros, haciendo este mismo paralelo, que sea un creyente fiel? ¿Cómo debería ser un creyente fiel? Describámoslo. ¿Cómo ves eso? Conforme al corazón de Cristo. ¿Cómo lo ves? ¿Ah? Obediente a su palabra. ¿Cómo ves que ese creyente es obediente a su palabra? Por sus actos, ¿cierto? Por sus frutos los conoceréis. Ahí tenemos entonces la forma en que Dios ve las cosas, pero también Él trabaja en el corazón del hombre para que eso se vea, para que produzca fruto.
Y a veces hay creyentes que dicen, no, yo creo hace 30 años, y hace 30 años que no han cambiado nada. No leen la Biblia, no sirven en la iglesia. ¿Y qué pasó ahí? Pero aparentan bondad. Ahora, ¿qué pasa si un creyente es irreflexivo? Como digo yo, de repente sale para donde está dado vuelta. No la piensa, llega y actúa, llega y la lanza. ¿Está bien o no? ¿Qué decimos de eso? Está mal, ¿o no? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Cómo era Pedro? Irreflexivo, pero un tremendo creyente. Y a veces entonces la forma en que se ven las cosas no es necesariamente la que son. O un creyente que le discute todo a Dios. ¿Cómo es? Entonces, ¿será, no? ¿Se acuerdan de Jeremías o no? Le discutió muchas veces al Señor. Sin embargo, obedeció en todo al Señor. Y nos enseña eso en la Escritura. Vemos, por ejemplo, en Santiago, cómo habla de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Entonces, lo externo no dice nada. Ni que es más o que es menos creyente, sino es el corazón. ¿Quién ve el corazón? Dios. Y eso es lo que está pasando en este texto acá en Lucas 39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Por qué dijo eso? Porque sabía lo que había en el corazón del fariseo, que estaba preocupado que no se lavaba las manos. Ahora, ojo, lavarse las manos no es lo que hacemos nosotros cuando vamos a comer, nos lavamos las manos para no estar con alguna suciedad o algún contagio de alguna cosa. Sobre todo en pandemia nos acostumbramos a lavarnos las manos como 20 veces al día, ¿sí o no? Sino que está hablando de un rito, que había un rito donde tenía que purificarse. Ese es el lavarse las manos. En Mateo 15, vamos allá, en los primeros 2 versículos dice, y conocemos el pasaje, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, mismo contexto, mismas personas, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Cuál era el problema de lavarse las manos? ¿Qué estaban incumpliendo? La tradición de los escribas y de los fariseos, de los ancianos, que ya después en el siglo III se formaliza y se llama Mishnah, pero no la ley de Dios. ¿Se dan cuenta, no? No estaban yendo en contra de lo que Dios decía, estaban yendo en contra de lo que los líderes religiosos decían, cosas que ellos habían impuesto aparte de la ley de Dios. Y bueno, sabemos en el texto ahí en Mateo 15 cómo el Señor les hace ver esa verdad. Acá está pasando exactamente lo mismo. ¿Aprendieron los fariseos, no? Nunca. Duros de corazón. Por eso en el versículo 40 le dice necios. Ahora, este necios no es un insulto. Este necios es hacerle ver una verdad. Eso es lo que quiere hacer. Por ejemplo, Mateo 5, ¿se acuerda que había en Mateo 5, no? Sermón del monte, ten cuidado con llamar necio a tu hermano. ¿Sí? No es el mismo contexto, no es la misma idea aquí. Sino que le está haciendo ver una realidad. No están considerando las cosas como deben. Y le hace la pregunta, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro? ¿A quién se está refiriendo Jesús? A Dios que creó todas las cosas. Y el que hizo tu cuerpo, básicamente le está diciendo, tu intelecto, ¿no hizo también tu corazón? ¿No puso su ley en tu corazón? Porque en el fondo le está diciendo, mira, el que hizo todas las cosas, ustedes lo están tomando, esto sí y esto no. ¿Quién es más poderoso, comillas, para los fariseos, Dios o los fariseos?
Entonces, a pesar de que dicen que es Dios, en realidad ellos se consideran más poderosos que Dios, porque le ponen a Dios cosas que nunca dijo y las demandan. Eso es lo que está haciendo ver ahí en el versículo 40 cuando les dice necios. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Se acuerda que le dijo, estáis llenos de rapacidad y de maldad, porque ellos también le sacaban plata a la gente. ¿Cuánto de eso le daban a la gente? Nada. ¿Se acuerdan del joven rico, no? No, yo he cumplido todos los mandamientos. ¿Qué tengo que hacer para llegar al reino de Dios? Bueno, da todo a tu hermano. Véndelo y dalo todo. Ah, no, no. Y les hizo ver esta misma realidad aquí en pequeño. Más adelante viene la historia del joven rico. Pero este es como un anticipo. Con el versículo 41. El peligro de saber de Dios. ¿Quién sabe aquí de Dios? ¿Alguien sabe algo aquí de Dios? Sí, todos sabemos de Dios, ¿o no? ¿Hay peligro en eso? Uno dice, no, sí hay peligro. Mira, el peligro de saber de Dios sin abandonarse a Dios, sin entregarme por completo a Dios, ahí está el peligro, crea una fe superficial. Crea una fe que me hace pensar que yo estoy haciendo lo correcto e incluso en el tiempo llego a pensar que todos los demás están equivocados. Porque mi fe es superficial. Mi fe la adecué yo a lo que yo creo que es porque no entregué mi vida completamente al Señor. No rendí todo de mi vida completamente al Señor, a pesar de que yo sé del Señor. Tengo un libro acá, voy a hacer algunas recomendaciones de repente, que es de A.W. Tozer, que se llama Los peligros de la fe superficial. Es re interesante leerlo. Nos pega, ahí me dicen para la cámara, nos pega hartos palitos, pero que son interesantes verlo, porque nos hace recapacitar en algunas cosas, cómo la estamos viviendo y cómo la estamos pensando. ¿Por qué? Porque podemos caer en fariseísmos muy fácilmente, porque somos humanos igual que ellos. O sea, todavía estamos en esta carne que va a tender al pecado, que va a tender a que mi orgullo quiera aflorar, o en algún grado también mi soberbia. ¿Y cómo luchamos con eso? Rindiendo mi vida cada día a Cristo, en humildad. Ya, eso es lo que no hicieron entonces los fariseos. ¿Por qué? Porque no creían en Cristo de partida. Y los escribas. Y en el versículo 42 en adelante comienza unos ayes. Ok, ¿cuál es el contexto entonces? Jesús va lentamente camino a la cruz, va a cumplir el plan de salvación para todos los hombres, mostrar un amor que es el amor de Dios como no hay ningún otro, para salvación de aquel que está perdido y no tiene forma de llegar a Dios si no fuera por Cristo. O sea, lo que está pasando acá en favor del hombre es tremendo. Pero vemos en contraste que el hombre no quiere nada con eso. Estos hombres que habían sido educados en las leyes de Moisés, por las historias de los profetas, ¿a quién profetizaban los profetas? Al Mesías. ¿Sí? Tenían ahí el Mesías y lo desecharon. Y lo único que decían era, en lo posible, pelear con él, al punto que después lo único que quieren hacer es matarlo y terminan matándolo. En ese contexto estamos. ¿Y cuál es el peligro que se corre? Pensando que estamos en lo correcto de la fe. Si no rendimos nuestra vida al Señor, vamos a caer en una fe superficial, como dice el libro, o a veces yo lo llamo en una fe paralela, algo que se parece a, pero no es. Un ejemplo, el monte Sinaí, Moisés, pueblo de Israel. Cuando sube Moisés a hablar con Dios 40 días y 40 noches y le da las tablas de los mandamientos, ¿qué hizo el pueblo? Mientras tanto, un becerro de oro. Pregunta, ¿adoraron a otro Dios? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que sí? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que no? Pocos. No adoraron a otro Dios,
Si leen el texto, ellos hacen una imagen de Jehová. Quieren adorar al Dios correcto, pero de la forma incorrecta. Eso es el becerro. Por eso es que dijeron, oye, pero quedaron así como discutiendo de si realmente pecamos o no. Ni siquiera se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque tenían una fe superficial. Cualquier Dios les servía pensando que era ese Dios. Y si uno ve el mundo hoy día, ¿no es lo mismo? Todos los caminos llegan a Dios. ¿No han escuchado eso, no? No importa el Dios que tú creas, hay uno solo. Es lo mismo. O sea, en un extremo mucho más terrible todavía, pero es la misma idea. Ahora, nosotros no somos como los fariseos. Estamos seguros, ¿no? Ellos idealizaron la ley de Dios y lo demuestran en este becerro. Y en el tiempo lo demuestran en las tradiciones, le van agregando cosas a la ley de Dios, porque la idealizan. Toman la ley de Dios en sus manos, la verdad de Dios en sus manos y la hacen verdad suya. Ahora yo digo cuál es la verdad. Y así como lo digo, suena como, oh, estoy loco, pero póngale un montón de años de no darse cuenta, en realidad, hasta caer en eso, y es muy fácil. Solamente requerimos tiempo. ¿Podemos nosotros de la misma manera idealizar la fe? Actuar como si, oye, el hermano que tiene tanta fe, por lo que vemos de él exteriormente, pero a lo mejor su corazón, en lo interno, o cuando nadie lo ve, quizás en qué anda. Es muy fácil caer en eso, porque tendemos todavía, a pesar de ser salvos, a caer en el pecado. Por lo tanto, necesitamos crecer en el camino de la santificación, de ir tomando más y más del Señor en nuestras vidas, que eso se haga realidad en nuestras vidas, para que lo que era antes el pecado que manejaba nuestras vidas, que se haga menos. Y aún así vamos a luchar con algunos pecados. Saber que somos salvos nos da una tranquilidad enorme, ¿sí o no? Y a veces es tal la tranquilidad que tenemos de saber que estamos en las manos de Dios y que nada nos separará del amor de Cristo. ¿Conocen el texto, cierto? ¿Lo creen? ¿Sí? Por lo tanto, si yo peco, ¿me va a separar del amor de Cristo? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro, yo lo digo así ahora y digo, oh, pero en el día de repente lo hago así como, bueno, no fue tanto. O puedo comenzar a faltar a la iglesia y tampoco fue tanto. O sea, la iglesia siguió funcionando igual, la palabra de Dios se predicó igual, los hermanos están contentos igual y yo también estoy orando en mi casa, ¿sí? ¿Qué tanto? Y ya como la 10ª vez que falté es como, todo sigue igual, pues, no es tanto. ¿Te das cuenta cómo empezamos a idealizar la fe? Porque yo soy salvo, porque el amor de Dios no se va a separar nunca de mí. Eso no cambia. Pero yo, ¿qué estoy haciendo con eso? Una obra absolutamente contraria. No estoy dejando que ese amor de Dios que debería obrar en mí, obre en mí. Fe superficial. ¿Se dan cuenta ahora al punto que iba, no? O cómo priorizo las cosas en mi vida. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Y podríamos hacer una encuesta en todas las iglesias. ¿Qué es lo más importante en la vida de este creyente? Y en los resultados de la encuesta, ¿qué va a salir? O les voy a hacer la pregunta siguiente. ¿Creen ustedes que en un resultado en una encuesta a nivel mundial de toda la iglesia de Cristo va a salir como primera prioridad amar al Señor por sobre todas las cosas? Probablemente no. Cuando esa debería ser la prioridad, ¿o no? ¿Por qué? Porque vamos cambiándola. Sí, pero que el Señor también sabe que yo necesito trabajar. ¿Sabe el Señor que necesito trabajar o no? Obvio. ¿Y puedo estar sin trabajo? ¿Y qué le pasó al Señor entonces? Bueno, el Señor también me va a probar, ¿o no? Él sabe en qué tiempo me va a proveer trabajo y quizás en qué tiempo me va a probar sin trabajo o en mi trato con la familia. A veces voy a estar bien, a veces voy a estar mal. Y no necesariamente por causa mía. Pero al Señor nada se le va de las manos y el Señor sigue obrando en todo de tal manera que nosotros digamos, yo dependo del Señor
en todo lo que esté pasando, sea bueno o sea malo. Oramos por alguien, está enfermo, lo más probable es que se muera. Y si se muere, el Señor no respondió. ¿Sí o no? Y podríamos nuevamente, yendo a la idea de la encuesta, hacer una encuesta a nivel de todas las iglesias y preguntar, ¿cree usted que el Señor respondió la oración o no respondió la oración? ¿Cuál cree que a nivel de todas las iglesias del mundo va a ser la respuesta más predominante? No, el Señor no respondió. ¿Por qué? Porque estábamos orando y se murió. Po. Déjame decirte que el Señor sí respondió. ¿Quién es el que da la vida y quién es el que da la muerte? Es el Señor. Y el Señor tiene sus tiempos para dar la vida y el Señor tiene sus tiempos para dar la muerte. Y ninguna medicina, si el Señor dice que tú vas a morir el día señalado, no hay ninguna medicina que te vaya a salvar de ese día. Incluso puedes estar bueno y sano y te moriste de repente. Porque ese era el día que dijo el Señor. Entonces el Señor no se ha equivocado. Nosotros tenemos una fe superficial porque no conocemos bien cómo es Dios, cómo funciona su corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos pidiendo por salvación, nunca esperando que el Señor vaya a responder que no, siempre esperando que el Señor vaya a responder que sí. No, ten cuidado, no es así. Ora para que el Señor haga su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Él sabe qué va a pasar y tiene propósitos en eso, para su gloria. Aunque yo no lo entienda, que es un tema distinto. Puede que yo no lo entienda, pero me someto. Esa fe verdadera. ¿Podemos idealizar entonces la fe como la idealizaron los fariseos? Totalmente, en otros aspectos, pero totalmente. Por lo tanto, el tema es bastante relevante, aunque no lo parece en el texto, a nuestras vidas hoy. Saber esperar en el Señor. Uf, difícil eso. Esas son las oraciones que a mí no me gustan. ¿Sí? Voy a esperar algo en el Señor hasta cuando el Señor diga, y el Señor puede demorarse tanto que cuando yo esté en el cielo me diga, mira, no te convenía, pero no, por eso no, y nunca llegó. O sea, el Señor sabe. ¿Qué voy a hacer yo mientras? Orar. ¿Qué más? Servir. ¿Qué más? Aprender en su palabra. Voy a hacer todo lo que Él me mandó a hacer, predicar el Evangelio a otros, etc. No porque no me haya contestado algo me voy a quedar detenido. ¿Qué hace un rey, un buen rey? Y pensamos ahí en David, ¿sí? 1 Samuel 16. El Señor mira el corazón, no lo que ven los hombres. ¿Qué hace un rey, buen rey? Que obedezca al Señor, que cumpla sus mandatos y haga cumplir sus mandatos. El rey debería tener una copia de la ley y otra copia de la ley escrita por él, a mano, para que se la aprenda bien. ¿Qué hace que un creyente sea un buen creyente? Esa pregunta para cada uno, que cada uno tiene que responderse, cada uno sabe cómo está su corazón respecto de la fe. ¿Ok? Y el pasaje comienza atacando exactamente ese punto, de los versículos 38 al 41 que leímos recién. ¿Qué estás dispuesto a dar por el Señor? ¿O solamente quieres mostrar algo para que los demás vean que estoy en el Señor? Que no es lo mismo. Y en adelante van a venir unos ayes. Y hemos dicho alguna vez que cada vez que aparece esta expresión ay, no es porque a alguien le duela algo, ¿sí? Sino que es un juicio. Esta es una expresión de un juicio. Por lo tanto, es algo terrible. Antes de esto, se me ocurre algo con respecto al pasaje anterior. Jesús está invitado a almorzar donde un fariseo, ¿sí? Y no se lavó las manos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Permiso, voy al baño a lavar las manos? Más vale que sí, que lo hagamos. Por un tema de salud, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a comer entonces? Agradecidos. Ese es el lavamiento que uno tiene que hacer.
Señor, todo viene de ti. Gracias por lo que tú estás dando a mi vida. Sean cochayuyos o no. A todos les gustan los cochayuyos, ¿no? A mí me gustan, son muy ricos. Yo sé que a todos no. Pero si el Señor quiere darte eso, gracias, Señor, porque me estás sustentando. Como a Elías, que los cuervos le llevaron carne, ¿se acuerdan, no? Una cosa muy rara. Siempre el Señor nos da todo para que nosotros vivamos agradecidos. Nuestra vida tiene que ser una vida agradecida. Esa es, en paralelo, podría decirse, el lavarse las manos. Más que el lavarse las manos en sí. Pero ojo, no vayan a comer sin lavarse las manos, ¿ya? Ya, vamos a los ayes. Allá en versículo 42 dice, mas hay de vosotros fariseos. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en el versículo 46 dice, él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley. Le va a hablar a dos grupos. Primero los fariseos, luego los intérpretes de la ley. Y a cada uno le va a dar 3 ayes. Hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Que no tenían que diezmar? No, le está diciendo, sí, ustedes tienen que diezmar. Eso ordena la ley. Ojo, aquí en el contexto todavía no hay iglesia. Todavía ellos dependen de la ley de Moisés. ¿Estamos? ¿Tenían que diezmar todo lo que dice ahí? Sí, de hecho tenían que diezmar animales. Entonces, estas de los diezmos y ofrendas que ellos hacían era como lo menor. ¿Sí? Lo que quedaba más a la cola. Lo más secundario. Y entonces este ay apunta justamente a eso, a la devoción por lo secundario. ¿Sí? Tengo que hacer esto, pero también tengo que hacer esto otro y parto por lo de afuera, porque me es más fácil, porque me gusta más, por lo que sea. Y dejo lo principal para el final y a veces ni siquiera lo hago. Cumpleaños. De repente nos va a tocar un cumpleaños un domingo, ¿o no, Benjamín? ¿O está Benjamín? Está en clase. Benjamín va a estar de cumpleaños un domingo. No, vamos todos, no vamos a hacer una iglesia, vamos toda la casa de Benjamín a celebrar el cumpleaños porque está de cumpleaños. ¿Hay que celebrar el cumpleaños de Benjamín o no? Obvio que sí, gracias al Señor por un nuevo año de vida, pero ¿qué es lo principal? El Señor. ¿Vamos a dejar de congregarnos por un cumpleaños? No. Esa es la misma idea. Estoy dando un ejemplo entre montones. Entonces, hay de vosotros, fariseos, que cambian las prioridades. No está diciendo que no hagas eso. Sí tienes que hacerlo, pero es más importante esto otro. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que pasan por alto? La justicia, que está hablando de hacer lo recto, o si quieres también el arrepentimiento, y el amor de Dios. Eso es más importante. ¿Y qué dice el amor de Dios? ¿Hay alguna norma respecto del amor de Dios? Amarás a tu Dios primero. Esa es la norma. O sea, no con esas palabras, pero eso lo queda a entender. Ojo con cambiar el orden. Segundo hay, versículo 43. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Voy a ver a quiénes están sentados primero. Por eso que nadie se quiere sentar adelante en esta... No, no. No tiene nada que ver eso. No. Está hablando de un contexto cultural de la época, ¿sí? No de la iglesia. ¿Y de qué punto está atacando el Señor? El interés por ser prominentes. Mírenme yo que soy espectacular. Porque hago esto, le canto, le bailo, etc. ¿Sí? Estoy haciendo un paralelo bastante simple del tema, pero para ellos era sumamente importante. No cualquiera se sentaba adelante. En un acto oficial, siempre van a sentar adelante las autoridades, ¿sí o no? Y si uno que no es autoridad se sienta adelante, ¿qué pasa? Te sacan tostando, ¿sí o no? Amablemente. ¡Salga de ahí! Bueno, esa idea. No, es que yo quiero estar adelante, yo quiero ser la autoridad. Entonces, en el fondo, ¿qué mueve tu corazón? Ese es el punto que está atacando
al Señor. ¿Y qué dice el Señor en cuanto a eso en la iglesia? ¿Quién es prominente en la iglesia? El Señor, no hay otro. ¿Y qué somos nosotros? Siervos. Por lo tanto, ¿dónde nos sentamos? Y hay un pasaje en Marcos 10 que habla de eso, cuando los discípulos, Juan y Jacobo, discutían de quién se sentaba a la izquierda y a la derecha del Señor, ¿recuerdan, no? ¿Y qué le dijo el Señor? Los últimos servirán a los primeros. Les conviene ser siervos, ustedes son siervos. E incluso el Señor dice, yo vengo a eso, yo vengo a servirlos, dando mi vida por ustedes. Por lo tanto, ¿qué lugar de prominencia necesitamos nosotros? Ninguno. Solo que el Señor sea prominente en todo, en nuestras vidas. Ligero cambio, ¿sí? 44, tercera ahí. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le agrega. Hipócritas es la idea de que dicen una cosa pero viven con otra. Que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Qué quiso decir con eso? Los sepulcros eran donde estaba la gente muerta, y si leemos la ley vamos a ver que cualquier persona que tocaba a un muerto, que los muertos eran inmundos, ¿cómo quedaba? Inmundo. Sepa o no sepa que estaba un muerto, quedaba inmundo. En el fondo, ¿qué le está diciendo el Señor a ellos? Ustedes saben dónde están los sepulcros, pero hacen que las personas vayan por allá. Ustedes tienen el corazón inmundo porque hacen inmundo a la gente. Wow. En el fondo es el afán de parecer buenos o quizás preocupados por el otro. Y se ve siempre que hay hermanos que sufren en la iglesia y hay hermanos que tratan de consolarlo, como de apapacharlo, de abrazarlo, de hacerle la vida más fácil. Que ahora, no necesariamente en el corazón de esos hermanos esté eso, sino que están inclinados a hacer eso. Pero a veces ese hermano que lo está pasando mal, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? Una exhortación para darse cuenta que está mal por causa de un pecado, por ejemplo, o por causa de una rebeldía, por no quererse dar su brazo a torcer en algo. Por eso está mal. Y el amor del hermano a ese que lo estaba pasando mal, por causa quizás de esa rebeldía, debiera mostrarse más bien en hacerle ver esa rebeldía, ¿o no? Y probablemente no me quiera hablar más, no sé, pero esa es la verdadera demostración de amor, no la otra. El afán de parecer buenos normalmente nos lleva a no enseñar a los hermanos o a darle malas enseñanzas a los hermanos. Eso de que tú te vives quejando está súper bueno, yo te consuelo. No. Por eso que habla de un inmundo, por tocar, perdón, hay inmundos que no te enseñan que por tocar un inmundo te hace inmundo. ¿Se entiende la idea, no? Ese es un poco el punto que está atacando el Señor acá. El verdadero amor de Dios exhorta, hace ver pecados. Si tu hermano es sorprendido en pecado, en una falta, ve tú y vosotros que sois espirituales, en amor y mansedumbre, restáurenlo. Eso dice, ¿no? No dicen denle unas palmaditas en la espalda porque está sufriendo. No dice eso, dice restáurenlo. Y eso tiene un costo. Pero ese costo es por amor, no es por otra cosa. Y es el amor el que debemos darnos nosotros. ¿Ok? Si no, vamos a engañar al hermano haciéndole pensar que está bien cuando en realidad está mal. Eso es lo que están haciendo ya los escribas. ¿Y Jesús qué dice de eso? Pecado. ¡Ay de vosotros! ¡Wow! Eso significa que me quedan 5 minutos, ¿no? Respondiendo uno de los intérpretes, 45, de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los maestros de la ley, los escribas, son los que le enseñaban a los fariseos. Lo que los fariseos hacían, la enseñanza que ellos daban también, dependía de la enseñanza de los escribas. Y si los fariseos estaban mal, todos aquellos que le habían enseñado estaban mal. Ese es el reclamo que tiene el escriba. 46, y él le dijo,
Hay de vosotros también, otro hay. Y aquí empiezan los otros 3 ayes. ¿Cuál es ese ay? Intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ni vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Y esa expresión de que aún ni con un dedo las tocáis, ni siquiera las rozas. Y en el fondo es preocupar a otros por las obras, cegando su vista al pecado. Entonces te pueden convencer de que es bueno para tu vida servir en la iglesia, leer la palabra, hacer todo lo que el pastor dice que hay que hacer, pero en tu vida hay pecado, pero nadie te quiere mostrar eso. Pero yo te voy a enseñar lo otro, lo de afuera. ¿Se entiende la idea? Ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque lo de fuera, la ley, que en este caso lo que hace es mostrar el pecado del hombre, pero no puede cambiar el corazón del hombre. Entonces, ningún acto que nosotros hagamos, comillas, en favor del Señor, no va a cambiar mi corazón. Lo que cambia mi corazón es el Señor. Y eso va a hacer que mis actos sean para adorarlo a Él, porque mi corazón ya está cambiado. Entonces, no es lo de afuera, es lo de dentro. Se parte desde el principio. El segundo hay, 47, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. En el fondo es que los sepulcros incluso los adornan. ¿De qué profetas? De los que mató el pueblo de Israel. ¿A quién profetizaba el pueblo de Israel? Al Mesías. ¿Dónde estaba el Mesías? Diciéndole estas cosas. ¿Quién tenía el pecado más grande? ¿Los padres o ellos? ¿Que sabían lo que hicieron los padres? Wow. Y ese es el ay. Consciente en el pecado de sus padres o de otros, si quieres. Honrando a los profetas, honrando entre comillas. Le adornan las tumbas. Proverbios, capítulo 1. Dios anunció eso. Y dice en el 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones, hablando de la voz de Dios hacia el hombre. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia o el conocimiento? Y es lo que está pasando acá, fíjate el 48. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Están diciendo que son los profetas los que valen con edificar los sepulcros, pero están validando todo lo que los padres hicieron. Piensan exactamente igual. Por eso, la sabiduría de Dios, leímos Proverbios, también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Juan el Bautista, Esteban, Jacobo, el hermano de Juan, ¿sí o no? A Pablo lo persiguieron, a Pedro lo persiguieron. Exactamente lo que va a pasar en la iglesia. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y Jesús con esta frase va a validar todo el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, para decirle estas verdades. Desde la sangre de Abel, Génesis, hasta la sangre de Zacarías. Zacarías es el último libro en el canon hebreo. Que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Wow. Y esa era toda la escritura que ellos conocían, recuerden, no tenían más escrito en ese tiempo. Todo lo que ustedes saben de la escritura, hablan de todo lo mal que hicieron y lo siguen haciendo. Ese es el segundo ay que le da Jesús a los escribas. Y termina en el 52, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, conocimiento. Vosotros no entrasteis, o sea, no aprendieron nada, ni quisieron, y a los que entraban se lo impedisteis. Wow. ¿Qué es peor? ¿No estudiar la palabra de Dios o no dejar que otro la estudie? Porque eso estaban haciendo ellos. La religiosidad
Esa fe que se ve por fuera cierra la puerta al conocimiento. Cuidado con eso. Y a veces, por nuestros testimonios, con lo que hacemos, le estamos enseñando eso a otros. Mucho cuidado con lo que hacemos, porque eso también enseña. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, o sea, a procurar buscar una salida, que era matarlo, obviamente. Esa es la idea. Y provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. O sea, no solo siguieron sin entender nada, sino que además se armaron de odio. El pecado llama al pecado, es muy peligroso. Es muy peligroso que estemos en pecado, ¿sí? No sabemos en qué vamos a terminar, qué tan mal. Y este reproche, que es muy duro, también al mismo tiempo es un acto de misericordia del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está advirtiendo sobre falsos maestros, está advirtiendo sobre los pecados que tienen estos maestros, le está diciendo, oye, ustedes están pecando en esto, dígame si hay misericordia ahí o no. Y también está advirtiendo sobre la verdadera condición espiritual que tienen ellos. Oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise traeros como una gallina trae sus pollitos? ¿Recuerda? De eso está hablando. Y quiero terminar con un versículo que cierra un poco esta enseñanza. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 2 puntos. Solamente hacer justicia, hacer las cosas rectas, ¿sí? Y amar misericordia. Y podemos resumir todo en humillarte ante tu Dios. Eso está en Miqueas 6:8. ¿El Señor qué es lo que mira? El corazón. ¿Qué es lo que la iglesia mira a veces? Lo que se ve. Ojo con eso. Ojo con eso. Que sea nuestro corazón el que dirija nuestras palabras y nuestros actos en una devoción al Señor. Amén. Ya que estamos todos los cursos de escuela dominical, vamos a cerrar este tiempo toda la iglesia orando, dando gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que enseña a veces de manera muy hermosa, en versículos que nos parecen muy lindos, y a veces vemos en otras instancias, en palabras que son fuertes, que sacuden nuestra mente y nuestro corazón, porque es necesario que así sea. Y vemos entonces tu sabiduría en absolutamente toda tu palabra, sabiendo que tú conoces nuestro corazón y lo que cada uno de nosotros necesita. Y como cada vez que abrimos tu palabra y la compartimos, rogamos, Señor, que tú hagas tu obra en medio de nosotros, en cada corazón, en tu iglesia, no importa la edad que tengamos, no importa el pasaje que hayamos estudiado, tú tienes poder por medio de tu palabra. Y apelamos a eso, Señor, para que obres en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Reclamos? ¿Cómo le fue, chicos, con las clases? ¿Bien? Bien, eso, bien. Ahí había uno contento, bien, sí. ¿Y a los grandes cómo le fue con la clase? Ahí nomás, no. Ya, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a pasar al desayuno entonces.